entes sanitarios. Pienso en los médicos, los enfermeros, los técnicos del laboratorio, en el personal encargado de asistir y cuidar a los enfermos, así como en los numerosos voluntarios que donan un tiempo precioso a quienes sufren. Son personas que han hecho poder saludar, poder volver a ver los rostros sonrientes y sobre todo poder tener de viva voz los especialistas de la salud que van a estar compartiendo con nosotros sus conocimientos en esta preciosa tarde. Quiero iniciar la agenda del día de hoy pidiéndole a nuestro párroco, el Padre José Brutúa, su invocación religiosa. Padre, si nos acompaña, por favor. Como ya hemos escuchado en este tema que vamos a desarrollar en el día de hoy, la voluntad de Dios y la voluntad humana. Antes de la invocación, cuando se preparó todo este acontecimiento, fue en tiempo de pandemia, que todo era un poco incierto, porque se miraba todo el tema del distanciamiento y muchas otras cosas más, y el uso de mascarilla, y un montón de cosas más, pero a pesar de todas esas dificultades, pues recordaba anoche, pues la pastoral, como decimos en buen panameño, echó pues este trabajo hacia adelante. Y hoy si miran alrededor, miren el resultado, ¿no? El ser humano pues siempre cuando se lo propone hacer cosas grandes, la puede hacer. Y también la puede hacer en la vida personal, la vida familiar, ¿no? La vida de trabajo. Por eso hay que tener pues fe, confianza en Dios. En esta pues invocación religiosa quisiera iniciar con unas palabras. La voluntad de Dios es que todos los hombres se salven y lleguen al conocimiento de la verdad. Primera de Timoteo 2:4, ¿no? No todo el que dice Señor, Señor, entrará en el reino de los cielos, sino el que hace la voluntad de mi Padre que está en los cielos. Mateo 7:21. Que le plazca la bondad suprema y divina para darnos toda gracia abundante, para saber su santísima voluntad y cumplirla perfectamente. Quiero introducir ahora unas palabras para ir creando pues ya ese ambiente de lo que hemos venido a hacer aquí. Para ello, parafraseando palabras del sacerdote jesuita Xavier Melloni, apunta que hoy comprendemos la voluntad de Dios como un movimiento que brota de la profundidad de la existencia hacia la plenitud del ser y de la vida, como un dinamismo que va de Dios a Dios, tal como un río busca el océano. En consecuencia, Jean Martin, también sacerdote jesuita, plantea en su libro Mi vida con los santos que Dios se nos presenta de innumerables maneras y pone como ejemplo el sí de María al ángel Gabriel, un sí dado de manera responsable y en perfecta libertad. Dios nos invita a unirnos a Él, nos invita a seguirlo y nos invita a crear con Él. Pero la decisión final siempre es solo nuestra. Somos libres de decirle sí o no a Dios. A la Virgen María, Madre de Dios y Reina de los mártires, elevemos nuestra oración para que nos guíe y nos sostenga siempre en nuestro camino en el seguimiento de Jesucristo. Sigamos el ejemplo de Nuestra Señora de la aceptación total de la voluntad de Dios, llevando a Cristo al mundo y estando atentos a las necesidades de los demás. Dios habla y al mismo tiempo llama a responderle. Nuestra vida se ve sacudida por problemas de trabajo, de relaciones sociales, de situaciones económicas y políticas. Es la trama ordinaria de cualquier vida cotidiana.
sucesiva e indefinidamente. Las dificultades surgen y debemos solucionarlas. ¿Cómo buscar a Dios y hallarlo no solo en el ambiente reposado y calmado de la oración en la soledad, sino también en el medio de la agitación diaria? ¿Hacemos su voluntad o la nuestra? ¿Podemos rechazar la voluntad divina? Que nuestro encuentro con Cristo nos transforme, que descubramos que no basta una voluntad férrea, sino el conocimiento interno, de que mientras más amemos a Jesús, más le debemos seguir. Tengamos plena confianza de que en este camino nos acompañará el Señor, llamándolos de la mano como un maestro lo hace con un niño. Dios actúa en nosotros de maneras silenciosas y múltiples. Ahora sí les invito pues a ponernos de pies para en medio de esta actividad ponerla pues en mano del Señor. Oh Dios misericordioso, concédenos poder hacer siempre tu santa voluntad en todas las cosas. Que sea mi ambición trabajar solamente por tu honor y tu gloria. No permitas que me regocije en aquello que no me acerque a ti, ni que me aflija por aquello que me separa de ti. Que todas las cosas temporales sean como la nada ante mis ojos, y que todo lo que es tuyo sea valioso para mí, y tú, mi Señor, valioso sobre todo ello. Que toda alegría sin ti sea insignificante, y que no desee nada más que a ti. Que todo trabajo y fatiga sea mi deleite como sea para ti. Hazme, Señor, obediente, sin contradicción, pobre sin lamentación, paciente sin murmuración, humilde sin presunción, alegre sin frivolidad y honesto sin engaño. Dame, oh Señor, un corazón atento, al que nada pueda seducir lejos de ti, un corazón noble al que ninguna aflicción indigna pueda abatir, un corazón firme al que ningún mal pueda doblegar, un corazón inconquistable al que ninguna tribulación pueda aplastar, un corazón libre al que ninguna aflicción pervertida pueda reclamar como suyo. Concédeme, oh Señor, entendimiento para conocerte, diligencia para buscarte y sabiduría para encontrarte, una vida que sea agradable a ti y una esperanza que te pueda abrazar al final. Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre. Nosotros tu reino, hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo. Danos hoy nuestro pan de cada día. Perdona nuestras ofensas, como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden. No nos dejes caer en la tentación. Y a nuestra Madre le decimos, Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres, y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros los pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Y la bendición de Dios Todopoderoso, Padre, Hijo y Espíritu Santo, descienda sobre cada uno de ustedes y les acompañe siempre. Nos sentamos, hermanos, y pues a disfrutar esta velada. Gracias, Padre. Tremenda manera de iniciar una actividad de esta naturaleza. Hoy vamos a recibir muchos conocimientos y sobre todo tener esa disposición y tener el enfoque de que este tipo de actividad viene precisamente organizada por grupos que están enfocados mucho en ayudar al prójimo. Grupos que tratan de hacer obras de misericordia y que nos pide de alguna manera que a través de nuestro diario vivir tomemos tiempo, como en esta tarde, este tipo de inversión, para poder llegar a conocernos un poco mejor. Sobre todo para poder ir acompañados de la mano del Señor que todo lo puede, para lograr vencer muchos obstáculos. Este tipo de actividades es organizada por la Pastoral de la Salud.
La pastoral de la salud es de una acción evangelizadora de todo el pueblo de Dios, comprometido en promover, cuidar y defender y celebrar la vida, haciendo presente la misión liberadora y salvífica de Jesús en el mundo de la salud. El documento de Aparecida 418 precisa: la pastoral de la salud es la respuesta a los grandes interrogantes de la vida, como son el sufrimiento y la muerte, a la luz de la muerte y resurrección de nuestro Señor Jesucristo. El objetivo es evangelizar, con renovado espíritu misionero, el mundo de la salud, en una opción preferencial por los pobres y enfermos, participando en la construcción de una sociedad justa y solidaria al servicio de la vida. Este grupo de hermanos de nuestra parroquia San Juan Apóstol está compuesto por 30 personas, 30 hermanos que trabajan incansablemente alrededor de los 365 días del año para las distintas actividades que se hacen. Los fondos recaudados en este tipo de actividad son utilizados para la labor pastoral, es decir, para apoyar a los pacientes menos favorecidos, y esto incluye generalmente la compra de insumos, medicamentos, apoyo en gastos médicos, gastos de funeral y apoyo en general para los pacientes y sus familiares. Si usted está interesado en formar parte de este grupo pastoral o apoyarlo económicamente, acérquese a uno de los hermanos que está vistiendo el suéter turquesa y le pide más información acerca de la pastoral de la salud, de Brisas del Golf o de cualquiera de las pastorales de las diferentes iglesias en nuestro país. El Señor les bendecirá abundantemente por el apoyo que ustedes dan a este tipo de obras de misericordia. Bueno, hermanos, esta es una tarde para conocer y aprender de aquellos que conocen en temas de salud, pero también es un tiempo para que estemos contentos, felices por el don de la vida. Así que le voy a pedir a mi compañero Aquiles que nos dé una animación para que nos pongamos en disposición para poder recibir todo ese conocimiento esta tarde. Adelante, Aquiles. Ahí siento un fuego que me está quemando, el Espíritu está bautizando. Ahí siento un fuego que me está quemando. Ahí siento un fuego que me está quemando. Ahí siento un fuego que me está quemando. El Espíritu Santo me está bautizando. Cristo ganaremos, con María ganaremos. Con Cristo ganaremos, con María ganaremos. Con Cristo ganaremos, con María ganaremos. Con Cristo ganaremos, con María ganaremos. Muy bien. Ahora, manténganse con esa alegría que vamos a ir acelerando. A ver, si me siguen el ritmo. A ver, más rápido. Eso, más rápido. Eso, muy bien. A ver si se saben esta. Esta sí la he cantado ahí en la parroquia. Te alabarán, oh Señor, todos los pueblos, todos los reyes de la tierra, porque han oído lo dicho de tu boca y cantarán de los caminos del Señor. Te alabarán, oh Señor, todos los pueblos, todos los reyes de la tierra, y cantarán de los caminos del Señor, porque la gloria del Señor es grande, porque el Señor es excelso en sus caminos, porque el Señor exalta al humilde, mas mira de lejos al altivo, porque la gloria del Señor es grande, porque el Señor es excelso en sus caminos, porque el Señor exalta al humilde, mas mira de lejos al altivo. ¡Gloria a Dios! ¿Se saben esta? Y eso.
Espíritu llega, todo el mundo se goza. Cuando el Espíritu llega, todo el mundo se goza. Y Él se goza con la alabanza de su pueblo. Y Él se goza con la alabanza de su pueblo. ¿Cómo es? Espíritu ven, Espíritu ven, Espíritu Santo ven. Espíritu ven, Espíritu ven, Espíritu Santo ven. Otra vez. Un saltito. Eso. Cuando el Espíritu llega, todo el mundo se goza. Cuando el Espíritu llega, todo el mundo se goza. Y Él se goza con la alabanza de su pueblo. Y Él se goza con la alabanza de su pueblo. Espíritu ven, Espíritu ven, Espíritu Santo ven. Espíritu ven, Espíritu ven, Espíritu Santo ven. Qué bien que este gozo no se pasa. Qué bien que el Espíritu llegó. Se mueve, se mueve, se mueve. Me llena, me llena, me llena. Se mueve, se mueve, se mueve. Me llena, me llena, me llena. Lléname, transfórmame, sacúdeme, renuévame. Lléname, transfórmame, sacúdeme, renuévame. Don Olmedis, ¿tenemos tiempo o podemos seguir? ¿Seguimos? ¿Paro? ¿Ya? Ah, bueno, tenemos que parar. Así que les pido que guarden esa energía para más adelante, que vamos a seguir. ¡Gloria a Dios! Un aplauso a nuestro amigo Aquiles Rodríguez, compartiendo su talento, poniéndolo a disposición del Señor, animando esta tarde y poniéndonos así con mucha energía para la sesión de conocimiento que nos viene ahora. Bueno, tenemos invitados de lujo, en realidad tenemos 3 invitados de lujo, clase A. El primer exponente, la primera exposición, va a ser por uno de nuestros especialistas, doctor en psiquiatría y salud mental, médico psiquiatra que labora a nivel público en la región de salud de Coclé. Posee una maestría en salud pública, miembro de la Asociación Hospes Pro Cuidado Paliativo desde 1997, coordinador del Programa Nacional de Cuidados Paliativos desde el 2010, colaborador en el diseño de la resolución de la OMS sobre el fortalecimiento de los cuidados paliativos en el continuo de atención, consultor de OPS en temas de salud mental, compilador de las guías operativas del Programa Nacional de Cuidados Paliativos, incluyendo la Guía 4 de acompañamiento del duelo en cuidados paliativos. Amigos, ayúdenme dándole la bienvenida a nuestro querido doctor Gaspar da Costa Foster. Uno. Muy bien, buenas tardes a todos y a todas. Para mí es un placer estar con ustedes. Voy a permitirme irme moviendo por el escenario mientras que voy hablando, si no les molesta, porque me gusta un contacto estrecho, siempre guardando las medidas de bioseguridad. Muy bien, primero que todo, el tema que me toca compartir con ustedes es el tema de salud mental en tiempos COVID. ¿Qué hacer? En sus panfletos se habla más que nada de estadísticas, pero yo creo que en estos tiempos de COVID tenemos que aprender es cómo seguir viviendo y haciendo el bien. Hay dos reglas básicas de la ética aplicables a la vida. La regla de oro y la regla de plata. Nosotros en medicina nos hablan mucho de la regla de plata, que es el principio de la no maleficencia. Ese es el minimalismo ético. Es primum non nocere, primero no hacer daño.
Pero la regla de oro es la más importante, es el maximalismo ético. Tratar a otros como yo quisiera ser tratado. Estos dos principios éticos crean la diferencia en las relaciones humanas. Y en estos tiempos COVID han condicionado mucho de lo bueno y lo no tan bueno que hemos hecho. Las crisis sacan de las personas lo mejor, pero también lo peor. En estos tiempos hemos visto mucha solidaridad. Hemos visto cómo el panameño, cómo el panameño logró convertir muchas creencias que pensábamos que no eran viables. En estos tiempos, por ejemplo, comentaba con la doctora Gloria que ya no es una obligación usar mascarillas, ya queda libre arbitrio de cada uno y la seguimos usando como una medida de autocuidado y responsabilidad. Entonces aquí tenemos la idea de que el panameño no puede ser autodisciplinado. Esa es una de las lecciones de los tiempos COVID. Siguiente. Otra lección es la lección de la espiritualidad. La espiritualidad siempre ha sido vista como una religión, pero la espiritualidad, más allá del tema de la religión, implica la vida secular y tiene una serie de elementos que a veces uno no los ve como espiritualidad, porque uno piensa que la espiritualidad solamente es la religión. Religión viene del latín, religare, volver a ligar, hacer un puente del ser humano con un trascendente. La espiritualidad va más allá de esa religión, cualquiera que sea, en mi caso y el suyo, probablemente la católica, incluyendo el sentido de significado. ¿Qué le da significado a la vida? ¿Qué le da un propósito a nuestra vida? ¿Qué le da una conexión? ¿Con qué nos conectamos? Nos da bienestar, nos da paz, nos da esperanza. Y desde la salud pública hemos descubierto que la espiritualidad es un recurso. Aquellas personas que tenemos espiritualidad, que tenemos ese sentido de propósito, de significado, de trascendencia, podemos afrontar los momentos difíciles. Pero hay otro detalle. ¿Por qué estoy hablando de espiritualidad? Porque esos elementos que están en amarillo corresponden a la salud mental en positivo. Desde la corriente humanista sabemos que la salud mental implica justamente propósito, significado, sentido. Cuando no tenemos esa claridad como individuos, se presenta la salud mental en negativo, que se va a presentar como trastornos mentales, depresión, ansiedad, ideación suicida, pero no solamente como trastornos mentales, porque nosotros hacemos la dicotomía mente-cuerpo o espíritu, alma, cuerpo, pero somos un solo ser. Y cuando se da esa falta de propósito, sentido, significado, bienestar, esperanza y paz, hay algo que se llama psiconeuroinmunología. Y sabemos que alguien que está triste por muchos años va a tener mayor frecuencia de enfermedades cerebrocardiovasculares, cáncer e inclusive la muerte. Entonces, este tema de salud mental no podemos desarraigarlo de las otras dimensiones del ser humano. Mi primer mensaje era acerca de los dos principios de ética. Tratar al otro como quisiera ser tratado y no hacer daño. Mi segundo mensaje es correlacionar espiritualidad, salud mental y salud física. Estamos enfrentándonos a una nueva normalidad. Esa nueva normalidad se da en un país caracterizado por ser uno de los países con menos equidad. Somos el sexto país más desigual del mundo, según estadísticas previas a la pandemia. Veamos algunos datos. Los ingresos del 10% de la población más acomodada son hasta 30 y ¿cuánto? Veces superiores de la menos acomodada. Eso es muy significativo y a veces uno no lo ve como no está en nuestra realidad, porque quizás estamos en ese 37 veces. En las 3 comarcas indígenas con categoría de provincia, la pobreza alcanza al 87% de la población y la pobreza extrema a 6 de cada 10. Esa era la realidad del país previa a la pandemia. En esa realidad, el panameño tuvo que ser resiliente. Es más fácil ser resiliente cuando yo tengo reservas en el banco, tengo tarjeta de crédito,
tengo una familia que me puede recoger, porque algunos de la familia están mejorcitos que yo, a cuando todos estamos en esa comarca indígena. La esperanza de vida en hombres y en mujeres indígenas que viven en sus territorios indígenas, que es la mayoría de los indígenas, 67.75%, es 11 años menor a la de tal vez nosotros, el resto de la población. Esta es la realidad que se enfrenta Panamá. Un país de rascacielos, un país de opulencia, un país que tiene lugares como este donde podemos reunirnos guardando cierta distancia, calor humano, pero bioseguridad. La tasa de mortalidad materna es 5 veces mayor en las mujeres indígenas que habitan en sus territorios. Cuando el Ministerio de Salud decidió crear la región de salud de Buglé, la tasa de mortalidad materna de la región de Chiriquí mejoró misteriosamente. ¿Por qué? Porque las madres que morían en esa zona eran madres noves. Entonces, esa realidad que incluye un déficit habitacional estructural de 1.2 millones de personas sin hogar, que es casi 1/3 de la población del país para ese momento, 11% de los habitantes con desnutrición y 19% con una alimentación inadecuada, 25% de la población que no cuenta con servicios sanitarios, la tercera tasa de empleo informal más alta del continente. En aquel entonces 4 de 10 panameños. Estamos hablando de datos del 2019. No quise traer datos más recientes porque todavía no están muy pulidos porque las estadísticas en pandemia han sido un poco difíciles. De los que tienen trabajo formal, más de la mitad devenga salario mínimo, insuficiente para cubrir las necesidades básicas. Realidad en números, realidad en emociones. Nos enfrentamos en estos años de pandemia a muchos duelos y pérdidas. Nos enfrentamos a incertidumbre, nos enfrentamos a falta de hitos. Yo tengo en mi trabajo como psiquiatra durante estos años de pandemia, me ha tocado ver el sufrimiento de dolientes y amigos de los dolientes que no podían darle el abrazo de despedida, que no podían acompañarlo en los ritos fúnebres, y todo esto ha producido lesiones en los y las panameñas. Mucha incertidumbre, mucha impotencia, mucha falta de la sensación de control y autonomía, mucha soledad. Este escenario, el panameño lo enfrentó con mucha dignidad, pero a pesar de ello, las cosas han seguido cambiando y han seguido cambiando un punto que nos enfrenta cada vez a más retos. Tenemos el reto de cada vez más teletrabajo. Ahora en las universidades se habla de universidades híbridas, presencial y virtual. Hablamos también de la digitalización de todo. Yo no me gustaba ni siquiera usar redes sociales y quedé dando sesiones de psiquiatría por Zoom, Meet, Teams, porque la vida me obligó. Tuve que adaptarse o morir. Podía ser la cucaracha o el dodo. La cucaracha resiste radiación nuclear y el dodo es una especie que no existe porque no se adaptó. Entonces, la pandemia nos obligó a estos cambios en el trabajo. Cada vez más trabajo informal, cada vez más necesidad de formación, más emprendimiento. Ahora todo el mundo tengo un emprendimiento. Desde pintar uñas por internet, que no sé cómo se hace eso, hasta vender tapas de botella para hacer manualidades. Esa es la realidad que demuestra que hay una voluntad humana que no se deja ahogar ante la adversidad. Aquí en Panamá, estoy hablando de Panamá, no piensen en China, Panamá. Siguiente. Entonces, hasta este momento les he estado hablando de resiliencia, que es la capacidad de hacer frente a la adversidad en la vida, transformar el dolor en fuerza motora para superarse y salir fortalecido de ellas. Una persona resiliente comprende que es el arquitecto de su propia vida. La resiliencia le sirvió al panameño durante el año 2020 y parte de 2021. En esos primeros año y medio no observamos cambios significativos en la enfermedad mental. No quiere decir que no haya sufrimiento,
pero el panameño estaba bandeando en las aguas turbias y en la tempestad. ¿Y cómo lo hacía? Lo hacía a través de poder afrontar factores de riesgo, como el consumo de alcohol, como la necesidad de medicamentos, como la pérdida de trabajo, como la violencia interpersonal. En la primera parte de la pandemia no había grandes cambios. Sin embargo, y lo veremos en la siguiente diapositiva, en el 2021, ya al final, y lo que va del 2022, ya comenzamos a ver evidentemente aumento de consumo de alcohol, aumento de violencia familiar, como factores de riesgo de afectación a la salud mental. También muchas reacciones de distrés, personas con problemas de sueño, personas con tensión emocional. No estoy hablando aquí todavía de trastornos mentales como tales, estoy hablando de disfunciones. Pero peor aún, ya en lo que la segunda mitad, 2021, y en este año 2022 lo que va, ya tenemos personas con depresión, trastornos de estrés postraumático, propiamente dicho, ansiedad y duelos complicados. Esta realidad ha impactado los servicios de salud mental del país, tanto público como privado. Y paradójicamente, muchas consultas de psiquiatría han aumentado de costo, lo cual ha afectado la accesibilidad de la población a estos servicios. Es un ejemplo nada más. Hay una ley de oferta y demanda, hay una oferta que es insuficiente para la demanda y eso hace reglas de mercado, un poquito lo que pasa también con los medicamentos y la comida. Y eso ya ha producido un desgaste. Siguiente. En Coclé, donde yo trabajo, tenemos un sistema de vigilancia del intento suicida que comenzamos a activarlo en este año. Antes, anualmente habían en mi área de trabajo 52 intentos suicidas aproximadamente. 52 a 60. De enero a mayo de este año, observen, enero a mayo, no estoy hablando de un año, estoy hablando de 5 meses, enero, febrero, marzo, abril y mayo. 52 intentos suicidas, 36 mujeres, 16 masculinos, 31 menores de 20 años. La frecuencia de intentos de autolesión en adolescentes en mi región, que no es la región con más intentos del país. Históricamente, la región con más intentos es la región de Los Santos, en el país, tasa por habitantes. En mi región tenemos la realidad que estamos teniendo muchos intentos en adolescentes. ¿Pero por qué? Porque tenemos que trabajar con esos adolescentes para que puedan afrontar tantos cambios. Estas diapositivas se refieren a una encuesta de hogares de UNICEF. UNICEF, ¿qué demostró? Demostró que 6 de cada 10 cuidadores en los niveles socioeconómicos más bajos expresan afectación de su salud mental. Aquí no estamos hablando de diagnósticos, estamos hablando de la percepción que tengo yo cuando me preguntan si tengo una afectación en mi salud mental de mí mismo. Aquellas personas que son cuidadores, ¿qué quiere decir eso? Padres de familia, cuidadores de adultos mayores, cuidadores que fueron encuestados, dijeron, yo me siento afectado. Y no solamente eso, sino que a pesar que se ha mantenido aproximadamente un porcentaje no muy cambiante por grupo de edad, sí hay una realidad que de 2021 al 2022 siguiente, ha habido una tendencia a un aumento de la percepción de los niños, niñas y adolescentes de que tienen alguna molestia en su bienestar mental. Estamos hablando que para el año 2020 era solo un 20% de la población encuestada y para el año 2021 era un 32%. ¿Qué les quiero decir a ustedes? Que lo que está pasando con la salud mental de los y las panameñas es que ya esos mecanismos de resiliencia están fallando por lo permanente que es la noxa. Y no solamente es un solo daño, sino son daños en cadena. Cuando ya pensábamos que habíamos salido del COVID y nos estábamos diciendo, bueno, no vamos a usar la mascarilla, podemos ser más cuidadosos, vinieron los cierres de calles. Y los cierres de calles nos han golpeado a muchos, más inclusive que durante la pandemia, porque el sector productor nunca se sintió tan golpeado como cuando tenían su producto y no podían moverlo y se les dañaba en bodegas. Entonces estamos hablando que esa resiliencia sí está. Yo soy creyente que el panameño ha demostrado que es resiliente, que tiene mucha fuerza interior, pero soy también consciente de que son muchos golpes y que ya la gente está
a altos niveles, estamos a altos niveles de frustración y nuestra tolerancia está al límite. Tanto es así que en esta encuesta de hogares es una muestra significativa del país con datos estadísticos que pueden obtener en la página web de UNICEF. Ellos señalan que el nivel de preocupación por la salud mental de niños y adolescentes en esa familia aumentó de un 48 a un 53%. 8 de cada 10 hogares expresa preocupación por el impacto de la pandemia sobre la salud mental de niños, niñas y adolescentes. Siguiente. Ahora bien, hablemos de la violencia intrafamiliar. 17.000 casos de violencia intrafamiliar del 1 de enero al 31 de diciembre de 2021. Y estos casos son los que denuncian que en lo que sabemos de salud pública, sabemos que es la punta del iceberg, que realmente son muchos más. Muchas personas no ponen denuncias de lo que están viviendo. Esto es un trastorno, la violencia familiar no es un trastorno mental, es un fenómeno psicosocial que impacta la salud mental de las familias. Y no solo de las familias, sino de los testigos. Ahora bien, ¿cómo vamos a afrontar eso? Como lo hemos hecho siempre, con empatía. Hay dos tipos de empatía desde el nivel neuronal. La empatía que es temporal parietal, que es y la que es de neurona espejo. La temporal parietal, esto es un poquito de neurofisiología para que le guste esto de las neurociencias. La empatía cognitiva es querer buscar soluciones. Ustedes me escuchan a mí aquí y muchos dirán, bueno, vamos a hacer una ONG para ayudar a la gente que sufre o padece de violencia familiar. Esa empatía cognitiva es como muy práctica, muy de querer hacer. Esa es más típica en los hombres. Por eso cuando una mujer le cuenta sus problemas al marido y el marido le da la solución, la mujer se enoja. Porque ella no está buscando que le den la solución, está buscando ser escuchada. Porque la empatía de las mujeres está mediada por las neuronas de espejo, que es comprender al otro, lo que le pasa al otro y sentirlo. Es la que tiene que ver con las expresiones faciales, los gestos, y es más común en las damas. En estos tiempos de pandemia debemos trabajar con nuestras habilidades empáticas. Si no las tenemos, desarrollarlas. Tanto hombres como mujeres podemos tener estos dos tipos de empatía. Otros autores hablan de un tercer tipo de empatía, que es la empatía espiritual. Hay un centro de humanización en la salud regentado por religiosos camilianos. Ustedes pueden meterse en la web y buscar sus excelentes documentos que nos ayudan a comprender cómo ejercer una pastoral de salud realmente humana y espiritual. La empatía espiritual implica conocimiento de los diferentes escenarios de sufrimiento, implica la capacidad de gestionar ese sentido, darle sentido a cada una de las experiencias que estamos viviendo. Para poder mantener nuestra salud mental en tiempos difíciles, no basta la empatía emocional ni la empatía cognitiva. Hay que buscar el sentido a lo que estamos viviendo. Hay que ser capaz de buscar el lado bueno de las cosas. Es una cuestión de actitud. Misma situación, dos interpretaciones. Y eso es lo que debemos aprender a desarrollar en tiempos tan hostiles. Porque tengo que decirle que lamentablemente no puedo señalar que los tiempos COVID van a terminar mañana. Debo señalar desde la salud pública que se espera que vengan otras pandemias, otras enfermedades reemergentes y emergentes. Y tenemos que adaptarnos a esta nueva realidad, adaptarnos a poder seguir siendo empáticos con neuronas espejo, empáticos temporoparietal, cognitivos, empáticos espirituales. Y ser capaces de no agobiarnos y decir estamos en barrotes, sino ver ese escenario positivo posterior que se va a desarrollar. Martin Seligman, que fue uno de los pioneros en la psicología de la felicidad, psicología positiva. Él habla de 3 niveles de felicidad. El nivel de placer, que muchos jóvenes están en ese nivel. El nivel de fluir, de la vida buena, que es de flow, dicen los reggaetoneros. Y el tercer nivel, que es la vida con sentido,
Curiosamente, Seligman no estaba hablando de espiritualidad ni de psicología humanista, él estaba hablando de psicología positiva, ve la psicología más allá de la enfermedad, en positivo, y llega a la misma conclusión de los principios de bioética que le señalé en la primera diapositiva y de los principios de espiritualidad que le señalé en la segunda diapositiva relacionada con la salud mental, que es la vida con sentido. Cuando yo utilizo esas habilidades y capacidades en beneficio del otro, que hago la diferencia. ¿Cuál ha sido el problema de la mesa de diálogo? Una opinión personal, entre paréntesis, que no están trabajando usando las habilidades para el servicio de los otros. Están trabajando para el servicio propio. Mientras que estemos en la visión de mis propios intereses, no voy a poder llegar a esa vida con sentido. Y no voy a poder trabajar en beneficio de los demás. Los que estamos aquí, aunque no seamos un sentido que no es exclusivo de la religión judío-cristiana, el sentido de propósito. En japonés, ikigai. Ikigai implica mi capacidad de tener misión, pasión, una profesión y una vocación. Implica que yo sea capaz de hacer lo que amo, hacer aquello en lo que soy bueno, si es posible que me paguen por eso, y además lo que necesita el mundo. Ese sentido de propósito aumenta la resiliencia. ¿Cómo se entiende? Cuando una madre tiene que cuidar a un hijo enfermo que tiene fiebre y tiene 8 días cuidándolo, está agotada, está agobiada, está cansada, está preocupada, pero se siente satisfecha. A nivel del sistema nervioso central, libera grandes cantidades de endorfinas, de oxitocina y está realizada porque le ve un sentido. Eso puede pasar también, no solo en la relación madre-hijo, puede pasar en cualquier relación de ayuda e inclusive en el trabajo. Cuando uno es capaz de mezclar pasión, profesión, vocación y misión, uno va a estar entonces pleno. A veces no se logra. El Ikigai no implica que todo esté bien, implica que yo me adapte a la realidad que me rodea. Desde otro punto de vista, hay un autor, Choshinov, que él da un modelo para el cuidado. Yo, que les decía al principio de la plática, que más que hablar de estadística, iba a compartir con ustedes reflexiones de qué podemos hacer. ¿Y qué puedo hacer yo? Yo puedo comenzar a ser cuidador. Es que todos somos cuidadores, de los hijos, de los padres, de los amigos, de la esposa. Para ser un buen cuidador hay que tener una actitud que elimine los prejuicios. ¿Qué es prejuiciar? Pensar que él es solo lo que aparenta ser. Yo tengo que profundizar en cada persona y su contexto. Lo segundo es mi comportamiento, que en inglés es behavior, por eso es ABCD. ¿Cómo me comporto yo? A veces uno piensa que está siendo amable y está siendo indecoroso. A veces decir a una adulta mayor, mamacita, es un irrespeto. Abuelita, es un irrespeto. Entonces yo debo aprender cómo mi conducta puede afectar la dignidad de esa persona que yo quiero ayudar. La C es compassion, compasión. Compasión implica tener pasión con el otro, tener conexión con el sufrimiento del otro. Y la D, diálogo. Requiere mucha comunicación para que podamos comprender al otro. Entonces, en estos tiempos, donde sí es cierto que ha aumentado la ansiedad, la depresión, si se dieron cuenta, yo no he mencionado que hayan aumentado los trastornos mentales severos, porque no ha sido así. Y tampoco hemos enfrentado todavía desabastecimiento de medicamentos. Ha habido momentos críticos en que no hemos tenido la gran cantidad de medicamentos a nivel público que teníamos antes, pero al menos hemos tenido un antipsicótico, un antipiléptico, un estabilizante del ánimo, un anticonvulsivante, y con eso nos hemos bandeado. Y lo que dicen las estadísticas, una parte de mi trabajo ha sido ser consultor de OPS en salud mental en desastres. Yo estuve en Guatemala con la tormenta Stan, estuve en México con la influenza H1N1, y al igual que esos desastres, en este desastre se ha demostrado que los trastornos mentales severos no aumentan en el desastre. Aumentan son los trastornos de ansiedad, trastornos depresivos e ideas de autolesión o autolesiones.
Para poder afrontar eso, debemos comprender al ser humano como un todo, una parte física, una parte emocional, una parte intelectual, una parte relacional, una parte espiritual. A veces uno solo quiere ayudar al otro espiritualmente. Cuando hubo la inundación de Prados del Este, querían que los equipos de salud mental fueran personas que perdió un ser querido. Dijo, yo no quiero hablar nada de salud mental, déjeme enterrar a mi muerto y después hablamos. O sea, en un primer momento, las personas no requieren apoyo en su salud mental, requieren apoyo logístico. Entonces, si tú solamente ves una sola cosa, o sea, si yo solo soy martillo, voy a pensar que todos son clavos. Y hay gente que es tornillo, y los tornillos no se pueden clavar. Entonces, debemos ser capaces, como decía el padre Arnaldo Pangrazi, que se lo recomiendo, él escribe mucho acerca de humanización en salud. Hay que tener una competencia emocional, pero también hay que tener competencias blandas. ¿Qué son las competencias blandas? Es la competencia técnica, que no es tan blanda, pero están las otras, que son la ética, la emocional, la cultural. Y esas competencias relacionales y espirituales nos ayudan a poder ayudar al otro. ¿Cuál es mi reflexión para ustedes? Todos podemos ayudar, pero viendo a la persona como un ser integral. Y por eso es la importancia, otra vez, de las competencias blandas. ¿Qué actividades se pueden hacer? Miren, hay una propuesta de apoyo psicosocial, inclusive se habla de escucha activa. Esta propuesta implica algo que se llama primeros auxilios psicológicos. No voy a profundizar en el tema. En la página web de la OPS hay varios cursos que explican los primeros auxilios psicológicos. Lo primero que hay que hacer, hay que estar claro en que yo pueda observar, escuchar y conectar. Es lo mismo que he dicho a lo largo de la plática, solo que estructurado con una ayuda. Y la primera ayuda psicológica o primeros auxilios psicológicos están pensados para poder ser aplicados por cualquiera. Claro, como cualquier herramienta hay que estudiarla. Entonces yo les propongo que saliendo de aquí vayan y hagan el curso de primera ayuda psicológica que está en la página web de la OPS. Es un curso de autoinstrucción que ustedes pueden hacer y les va a dar las herramientas para poder, ahí está el link, para poder aprender a dar ayuda psicológica. También hay un curso de MHGAP humanitario, que es cómo detectar trastornos emocionales y mentales, trastornos mentales y emocionales, en la página web de la OPS. Hay una serie de preguntas, unas guías, se habla, por ejemplo, de trastorno de estrés postraumático. Aquí les voy a poner rápidamente algunas diapositivas que nos hablan de cómo escuchar apropiadamente, la importancia de dejarle saber al otro que uno está allí. Cuando alguien fallece y tú vas a dar el pésame y tú dices, te acompaño en el sentimiento, es una frase que puede ser muy sentida, pero puede sonar muy hueca. Entonces, lo que dice esto es que hay que estar presentes. Hay que estar presentes. Con este tema de la pandemia, hay que usar la comunicación remota. No es decirle a la persona, me llamas cualquier cosa, no te van a llamar. Uno tiene que llamar y preguntarle a la persona, ¿cómo estás? ¿Cómo te sientes? ¿Qué te cuentas? O sea, buscar un canal de comunicación a través de la comunicación remota. Hay que acercarse, preguntar, escuchar, ofrecer. Uno tiene que anticiparse a la necesidad del otro, porque el otro no va a estar siempre en la condición de pedir. Es interesante todo lo que uno puede aprender en un simple cursito de primera ayuda psicológica. Estas imágenes son tomadas justamente del curso. Aquí te habla si algunas personas pueden sentirse fuera del lugar o desconectadas. Entonces uno tiene que ayudar a darle significado a esa experiencia. Bien, ya finalizando, les voy a hablar con mucha humildad, como laico, les voy a hablar de la parábola del buen samaritano y cómo yo la utilizo en mis cursos de cuidado paliativo para que la persona aprenda a conectar con el otro. La parábola del buen samaritano implica que él toma conciencia del problema del otro al verlo. Implica que él tiene compasión, se compadece del otro. Implica que él se acerca, no como los otros, él se acercó. Implica que él se entrega. No solo se acerca, lo toca.
A veces uno quiere hacer el bien, pero de lejos. No quiere oler al feo. Hay que hacer acompañamiento, como hizo el buen samaritano, y no se hace solo, se hace en colaboración. Entonces, realmente lo que yo quería compartir con ustedes en esta plática era que la salud mental en tiempos COVID implica que no neguemos la realidad de que el panameño ha sido resiliente. Una vez Álvaro Alvarado me entrevistó y yo le hablaba de la resiliencia del panameño y él me decía que él no la veía. Él me decía que él veía que el panameño de Panamá Oeste se iba a fiestas. Y yo, espérate, somos 4 millones de habitantes. ¿Cuántos están en fiestas? O sea, si aplicamos estadística, la mayoría de los panameños tuvo una conducta bastante adecuada, tomando en cuenta que somos latinos, costeños, caribeños y que nos gustan los abrazos, los bailes y los saltos. Lo vimos aquí en la dinámica. Un poquito de música y cuando se acaba el baile. Y el que estaba animando decía, seguimos, sí, paramos, no. Esos somos los panameños. Y a pesar de eso, hemos tenido mucha resiliencia. Lo que ha sucedido que ha sido muy largo el periodo de Noxa. Ese era mi compartir con ustedes. Les agradezco su tolerancia conmigo y espero que puedan hacer el curso de primera ayuda psicológica que ofrece la OPS. Es un curso virtual, ya casi todos sabemos usar virtualidad. Es gratuito y hasta dan certificado. Muchas gracias. Un fuerte aplauso. Excelente disertación. Promoción y prevención en salud mental, trastornos de salud mental más frecuentes en Panamá. Doctor, ahí tenemos ahora un periodo de preguntas y respuestas. Ya nos están acercando a las distintas preguntas que tienen las personas. Acá se me hizo llegar una pregunta que creo que hace todo el sentido del mundo y dice, ¿cómo enfrentar tantos cambios sin desorganizarnos mentalmente? En estos periodos de tanta turbulencia, tantos cambios, tantos ajustes, ¿cómo le hacemos para enfrentar esos cambios sin que sufra nuestra parte mental, doctor? Primero que todo, hay alguna cita de la Biblia que dice que cada día trae su propio afán. Estoy parafraseando, nunca he sido muy bueno citando. Lo importante es vivir el momento presente. Eso se llama mindfulness. Vivir el momento presente. Segundo, uno debe buscar con quién conectar. Una pena compartida es una pena más fácilmente de llevar. Tercero, si la ansiedad que yo tengo, la preocupación que yo tengo, la angustia que yo tengo es demasiado alta, buscar ayuda en el siguiente orden. Familia, amigos, líderes que yo respete, por ejemplo mis abuelos, por ejemplo un sacerdote, por ejemplo un psicólogo, por ejemplo una persona de la comunidad que es muy sabia. Si eso no funciona, pasa a un siguiente nivel, que es atención formal por equipos de salud mental. Además, dieta y ejercicio. ¿Qué hay que evitar cuando uno está ansioso? Irse a tomar unas pintitas para ahogar las penas. Las penas flotan en el alcohol. ¿Qué hay que evitar? Es que, ¿qué pasa? Cuando uno está ansioso, uno se va al primer nivel de felicidad de Seligman, placer. Aumenta el sexo, aumenta la comida. ¿Cuántas personas no aumentaron de peso durante la pandemia? Ese es efecto de ansiedad. Hubo otros que para manejar la ansiedad hicieron ejercicio y hay muchos TikTok de cómo la gente era delgada y salieron todos fit. El tema es identificar el problema y buscarle una ayuda, una solución al problema. Para no desorganizarse, tienes que ser consciente que te estás desorganizando y buscar ayuda. Excelente, excelente, doctor. Doctor, en la misma línea de lo que usted había preguntado, me llega otra pregunta y usted habló mucho de situaciones donde los jóvenes había incrementado la cantidad de suicidios. Y ahí pesa mucho el rol nuestro como padres. Obviamente ha cambiado nuestro rol a lo largo de estos últimos años, pero ¿qué ha visto usted o qué tipo de tips nos puede regalar para que nosotros como padres procuremos de alguna manera llenar ese vacío que se está dando en los jóvenes que les está llegando a tomar ese tipo de decisiones? Cuando yo trabajo con mis pacientes, yo les digo a los padres de familia, uno paga los pecados de la infancia en la adolescencia de los hijos. Cuando el muchacho ya es adolescente,
se han establecido patrones de comunicación en la familia que cuesta mucho que el adolescente cambie. Ejemplo, si yo no era un papá que abrazaba a mis hijos, que hablaba con ellos, que le preguntaba cómo estaba, y mi hijo adolescente está aislado, y yo quiero hacer todo eso en ese momento, me voy a enfrentar con una barrera. Él va a decir, ¿por qué ahora? Yo creo que hay que irse más atrás. Para poder trabajar bien la paternidad, uno tiene que comenzar a hacer vínculos con esa nueva vida desde el vientre. Desde que la mujer está embarazada, hay que comenzar a transmitirle amor, conexión, propósito, sentido y significado a esa nueva vida. Si me enfrento a un adolescente que se aísla, tengo que hacer ingentes esfuerzos para no desesperarme, irme acercando a él poco a poco. Pues ¿saben qué funciona más? Los pares. Si ese hijo mío tiene un buen amigo y yo sé y yo conozco cuáles son los buenos amigos de mi hijo o mi hija, yo debo trabajar para conectarme yo con ese amigo, que tal vez se conecte mejor conmigo porque yo no soy su papá, y usarlo de puente de comunicación. Porque a veces el problema es que uno quiere forzar relaciones que no había. O sea, yo era una persona que trabajaba 12 horas al día y le daba a mi hijo un PlayStation o quién sabe qué para tenerlo entretenido desde que era pequeño, y ahora quiero que todos comamos en la mesa. Yo creo que comer en la mesa es sano y que se debiera hacer siempre, en familia. Pero el problema es que no lo hacemos antes. Entonces no podemos pretender con un chasquido de dedos, que inclusive yo hacía el chasquido de dedos y no pasaba la diapositiva inmediatamente. Quiere decir que no funciona un chasquido de dedos para muchas cosas. Por más que la persona esté atenta, porque es difícil los cambios. Entonces, lo que yo quiero que ustedes sepan, ante tu pregunta, debemos estar alerta a los cambios de conducta de nuestros hijos, sí. Debemos buscar puentes de comunicación con ellos, sí. Pero no pretendamos que ahora vamos a salir de aquí y vamos a ir a donde nuestros hijos. Acabo de escuchar una charla que tengo que sacarme a ti. Ven, dame un abrazo. O sea, eso se construye en la primera infancia. Y sí debemos, lo que somos padres, abuelos, tíos, enseñarle a las nuevas generaciones la importancia de compartir momentos significativos con esos hijos. Y para la prevención del intento suicida es clave estar atento a los cambios de conducta. Excelente, doctor. Nos llegan más preguntas. Doctor dice, ¿cómo ayudas a alguien que no quiere o parece que quiere ayuda, que no quiere la ayuda, no quiere aceptar? ¿Cómo evitar que nos afecten los problemas de otros? Ok, son dos preguntas. Primero, ¿cómo ayudar a alguien que no quiere ayuda? Y segundo, ¿cómo evitar contaminarme, por decir así, con el sufrimiento de otros? La primera parte, si alguien tiene un cambio de conducta, si alguien te dice, te voy a regalar mis cosas más valiosas porque ya no las voy a usar, o voy a dejarte porque no quiero saber nada de ti. El solo hecho que te digan que hagan esa conducta o te digan esas cosas, aunque la persona diga no quiero ayuda, significa que quieren ayuda. El tema es estar allí. El tema es, ¿sabes qué? Yo tuve un caso recientemente, una persona me chatea literalmente a las 10 de la noche que se quiere matar. Entonces yo, ok, cuéntame, ¿qué pasa? Mire, cuéntame qué pasa. Le abrí la comunicación. No, esto, aquello. Pero nada que usted me diga va a hacer que no me mate. Ok, perfecto. ¿Y qué más pasó? Y seguimos hablando. Esa plática se demoró 1 hora. Yo pensé, bueno, pasó 1 hora, ya es menos probable que se mate. Porque cuando la persona tiene... Es que la ola de la autolesión es como una ola, que después de la ola viene un remanso. Entonces lo que hay que hacer es acompañar a esa persona durante la ola. Entonces lo acompañamos en la ola. Entonces, ¿qué pasa? Yo tenía que tener la disponibilidad. Porque una persona siente que la vida no tiene sentido, siente que a nadie le importa. Y te pone algo así como eso, nadie me quiere, no soy importante para nadie. Entonces le pongo, pero tenemos 1 hora hablando. ¿No crees que es un poco ilógico que a nadie le importa? Entonces comenzamos a sacar quiénes le importaban, que el papá, que la mamá, que el hermano. Hicimos un contrato, mañana hablamos. Y han pasado ya 1 semana del mañana y sigue aquí. O sea, el tema aquí es la segunda parte de la pregunta. Yo no le estoy diciendo a ustedes que todos hagan eso, porque si no están entrenados, se pueden agobiar. La pareja de esta persona o sea, yo tenía 2 chats, uno con el paciente y otro con la pareja que estaba en crisis. Pero doctor, ¿y si se mata? Doctor, porque uno está entrenado y uno tiene mucho miedo a que si pasa algo, sentirme responsable del evento adverso. Ahí viene la clave de buscar ayuda. Si yo no puedo lidiar
con una persona que yo amo, que yo quiero, que quiero ayudar, debo buscar ayuda. Si la persona no quiere ir a un psicólogo, un psiquiatra, voy yo a que me oriente, a que me diga cómo puedo abordar la situación. Hay escenarios no tan positivos como el que le estoy narrando, en los cuales uno tiene que tomar a la persona y llevársela a un hospital para poder ayudar a poner un control externo si la persona no tiene ese control interno. Entonces, el tema aquí, y es buena la pregunta por las dos partes, o sea, yo tengo que tener lo que decía en toda la charla, capacidad de escucha. Hay un entrenamiento básico, que es lo que se llama primera ayuda psicológica, que es escuchar. Básicamente es escuchar, hacer y derribar. Pero además de eso, yo debo ser capaz de reconocer mis limitaciones. No, eso no es para mí. Yo no soy capaz de estar escuchando el sufrimiento de nadie. Eso no tiene nada de malo, que yo reconozca que yo no tengo esa habilidad. Si yo tengo una situación así, yo levanto el teléfono y llamo a alguien. Entonces hay que tener esa red. Ahí, en otros países existen los centros de escucha, que son lugares donde se puede seguir haciendo ese tipo de trabajo. Básicamente era lo que quería compartir con ustedes. Es importante, en esta actividad debemos reconocer que nosotros somos un agente de salud mental, pero no somos un servicio de salud mental. Hay que derivar a las personas que tengan necesidades a servicios de salud mental. Yo siempre creo que la salud comienza con la familia, con los amigos, con la comunidad, líderes religiosos, y después viene el equipo de salud formal. Y podemos seguir ese camino. Doctor, tenemos varias preguntas, yo creo que no las vamos a completar. Sin embargo, quiero comentarle a toda la audiencia que tenemos un grupo de especialistas de apoyo. En breves minutos los voy a presentar y ellos durante la merienda nos van a ayudar a resolver alguna de esas preguntas en uno de los salones que tenemos en esta área. O pudiéramos hacerlo inclusive aquí mismo, si el público come, regresa y así aprovechamos el tiempo. Dos preguntas importantes que quisiera hacerle. Esta me encanta y es que tenemos una audiencia variada, doctor. Dice, como jóvenes, ¿cómo podemos hacerle entender, ver o entender a los adultos que la salud mental y emocional son importantes? El tema es que para los adultos también es importante, es un tema de generación. Los adultos pensaban, o pensamos, los más adultos quiero decir, no nos enseñaron a expresar emociones. Yo no sé ustedes, pero en mi generación la cultura era, tú tienes que estudiar, trabajar y ser alguien en la vida. Así nos decían, era el discurso. Eso de sentimientos no estaba en el discurso. Eso de abrazo eran momentos significativos. Graduación, funerales, bautizos, boda. Pero no era diario. Es que hay que explicarle al joven, el joven no sabe cómo crecimos nosotros. Entonces uno no le cuenta, o cuando se lo cuenta no llega a que lo comprenda. Entonces el adulto considera, de mi generación, considera que la generación de los jóvenes es de cristal. Y lo decimos así, y hay libros que hablan del tema. ¿Por qué? Porque consideramos que el joven no tolera cosas que nosotros tolerábamos, pero es que el joven está expuesto. Yo creo que hay que decir claramente en voz alta esto. Era muy fácil hacer elecciones en nuestra época. Si yo quería estudiar en la universidad, aquí en Panamá, había 3 universidades. La de Panamá, la UMA y la tecnológica. Para de contar. Si yo quería hacer una carrera, había quizás 20 carreras. Ahora tenemos demasiadas cosas que elegir. Inclusive hasta para la orientación sexual. Hetero, homosexual. Para de contar. Ahora tenemos todo un abecedario. LGTBQ+. Entonces, el joven se enfrenta, yo creo que más que pensar que el joven, que el adulto no cree en la salud mental o viceversa, debemos comprender que la realidad a la que se enfrenta el joven es más compleja. Tiene muchas cosas que elegir. Yo no mencioné en mi plática el tema de consumo de sustancias, que realmente no tenemos claridad acerca del aumento o no del consumo de sustancias. Pero el consumo de sustancias también es más complejo que antes. El cannabis de hoy tiene hasta un 15% de THC. El cannabis de ayer era 6%. Por eso los abuelos dicen, yo consumía, ¿cómo es que decían? Marihuana, no decían, canyac. Yo consumía canyac y no me pasaba nada. ¿Por qué tanta bulla? Es que el canyac de antes tenía 3 a 6% de THC, que es el principio activo más adictivo, y ahora tiene 12, 15, y en Estados Unidos hay uno que tiene 80%. Y hay personas que hacen hiperemesis que vomitan mucho, hiperemesis por tetrahidrocannabinol, por cannabis. No es el canyac de antes, porque es sintético. Entonces, ¿de qué estamos hablando? O sea, es que yo creo que lo que tenemos que comprender los adultos, y los jóvenes nos deben ayudar a que comprendamos, es que le ha tocado más difícil. Es así. Doctor, la última antes de ir al break, yo creo que me dicen de la dirección que muy probablemente
tomemos la merienda, regresamos acá y seguimos con las preguntas en audiencia, ¿cierto? Ok, excelente. Entonces, antes de que salgamos a la merienda, doctor, esta que va muy alineada con su exposición, ¿cómo hacemos para afrontar el dolor de perder a un ser querido durante la pandemia, sabiendo que sumo a esa pérdida la deficiencia en los hospitales, queda el sabor amargo y la pregunta si hubiese tenido tal y cual cosa? Sí, definitivamente el título de esta plática habla de voluntad de Dios y voluntad humana. La espiritualidad, lo decía en la segunda diapositiva, tiene en común con la salud mental el sentido. La segunda, la siguiente, el sentido. Y el sentido, sigue, el sentido y el propósito. A veces uno no comprende qué es lo que hace que pase algo. Yo he reflexionado mucho cómo hay casos en los cuales todo el sistema de salud se equivoca y la persona sobrevive. Y hay casos donde se hace todo técnicamente bien y la persona fallece. Definitivamente, cuando hay un evento adverso, es natural en el ser humano buscar un responsable. Y a veces, el trabajo sucio, los médicos tenemos un chiste, ¿no? Cuando las cosas salen mal, el médico lo hizo mal. Y cuando salen bien, fue voluntad de Dios. O sea, no entendí. O sea, pero a veces pasa así. O sea, y a ver, yo soy cristiano católico y yo creo que en todos los casos fue voluntad de Dios. O sea, yo hago cosas, pero soy instrumento de Dios. Pero nosotros somos los paganos, y está bien que seamos los paganos, es mejor que nos odien a nosotros a que se enojen con Dios. Pero yo creo que para manejar un duelo complicado, yo sugiero siempre la carta de despedida primero. A mí me gusta mucho la herramienta de la carta de despedida. ¿Qué significa eso? Yo no pude estar con mi ser querido en intensivos, no pude estar en el funeral, no pude llorarlo bien. Entonces yo le digo a la persona, haz una carta de despedida en la cual le pongas todas las cosas que no le pudiste decir en vida. Y cuando eso que parece tan sencillo no lo es. La persona demora tiempo, la persona llora en la carta, la hace varias veces y le ayuda a cerrar el ciclo. Es algo que es sencillo, es una herramienta que puede hasta ponerse como algo bueno, sencillo. Lo segundo es como dice esta diapositiva, todo tiene un propósito, un sentido. Y eso es parte de la salud mental en positivo. Yo no le puedo dar el sentido a cosas, quizás no se la dé yo en este momento, pero lo tengan más adelante. Yo he visto personas que, me acuerdo de un señor, porque acuérdense que en el tipo de pandemia la gente no solo murió de COVID, la gente murió en tiempos COVID. Este señor le da un infarto en su casa y bueno, lo trataron de reanimar, pero el sistema estaba todo cerrado, no había taxi, no había ambulancia, no había, el hombre murió en su casa. La familia tuvieron que hacer estos ritos funerarios sin nadie porque no se podía. Y en una cultura como la cultura de la provincia donde trabajo yo, que todos somos muy cálidos, fue horrible. Pero después de ese fallecimiento, la familia se reestructuró y de una manera providencial, la hija logró mejorar su relación con su pareja estable. Y cuando yo miraba para atrás, digo, si no hubiera pasado este desastre, esta cosa buena no hubiera pasado. A los 2 meses que falleció el señor, una de las hijas sobrevivientes se embarazó. Entonces, lo que pasa es que el sentido, y eso se lo digo a todos ustedes, el sentido de las cosas no siempre se va a encontrar en el aquí y el ahora. Hay que tener esa visión, esa paciencia para poder encontrarlo. Y si no le encuentra el sentido, entonces vivir el momento presente, un día a la vez, un minuto a la vez, y un poquito, poco a poco. Realmente no es fácil porque cada duelo es diferente, cada persona es diferente. Esto no es una receta que funcione para todos, solo es unas luces, pero no va a iluminarlos a todos ustedes. Hay muy buenos libros de manejo de duelo. Pangrazi, el del pastel que puse de verde, Arnaldo Pangrazi tiene buenos libros que ustedes pueden conseguir algunos de ellos en la librería católica, de hecho. Bien, gracias. Doctor, muchas gracias. Un fuerte aplauso. Ok, siguiendo con la agenda, hermanos, vamos a aprovechar mientras comemos a responder algunas de las preguntas. Y bueno, queremos también darle la bienvenida a hermanos que se suman, que han venido de las diferentes parroquias. Tenemos hermanos de San Antonio, hermanos de Colón, hermanos de Cerro Viento, hermanos de Condado del Rey. Así que muchas gracias por estar acompañándonos y sobre todo hermanos de la parroquia San Juan Apóstol de Brisa del Golf. Ahí también tenemos Chame, me dicen que están presentes acá.
Chilibre, también tenemos Chilibre, tenemos una muy buena representación y voy a ir anotando esos sitios. Hoy quiero presentarles también, tenemos con nosotros un grupo de especialistas de apoyos, están aquí conmigo en la tarima. Ellos manejan también el tema de la salud y se han brindado muy gentilmente a acompañarnos esta tarde y realizar tareas de apoyo para responder o orientar algunas preguntas específicas. Presento, por ejemplo, a la doctora Angie Pérez. Doctora, si se presenta, ahí está doctora Angie Pérez, médico psiquiatra, graduada del Instituto Nacional de Salud Mental, jefa de la Unidad de Salud Mental del Hospital Oncológico de Panamá, ejerce en clínica privada en Brisas del Golf. Licenciada Rita Barrera de Segura, la licenciada, un aplauso para ella, es psicóloga, profesora a nivel medio, especialista en docencia superior, diplomada en diferentes tipos de pérdidas y duelos, experiencia en atención de pacientes en duelo por diferentes tipos de pérdidas, facilitadora en temas de duelo y reducción emocional en la Fundación Piero Rafael Martínez de la Hoz, actualmente dedicada a la práctica profesional independiente. Licenciada María del Carmen Cosme Fonseca, psicóloga, cursando maestría de psicología clínica con especialización en psicoterapia integrativa, certificada en terapia de hipnosis y programación neurolingüística, avalada por American Alliance of Hypnosis, Estados Unidos, diplomada en terapia de regresión reconstructiva, docente superior, diplomado en duelos por diferentes tipos de pérdida, siendo como psicóloga voluntaria en la Fundación Piero Martínez a nivel individual y grupal en Brisas del Golf. Licenciada Arelis Fernández, aplauso para la licenciada. Magíster en Psicología Clínica, coordinadora del Gabinete Psicopedagógico de la Dirección Nacional de Servicios Psicoeducativos en el Ministerio de Educación, especializada en lectura y escritura rápida, tutora en cursos de verano, psicológica privada en Brisas del Golf. Y el licenciado Gerardo Oviedo, licenciado Magíster Gerardo Oviedo, psicólogo clínico de niños y adolescentes, graduado en la Universidad de Santa María de las Antiguas, licenciatura en Psicología en la Universidad de Panamá. Laboró como psicólogo del Gabinete Psicopedagógico, ejerce consulta privada para niños y niñas en adolescentes en la clínica Cepaval Costa del Este y Brisas del Golf en la actualidad. Ellos tienen un grupo de preguntas de las que ustedes hicieron antes de ir al break y pues les vamos a permitir en este momento que nos ayuden contestando esas preguntas específicas que fueron hechas por la audiencia durante la exposición del doctor. Así le damos chancecito al doctor que tiene su merienda y él entonces sube. Una de las preguntas nos señala, ¿cómo hacemos para afrontar el dolor de perder a un ser querido durante la pandemia, sabiendo que, además de esa pérdida, la diferencia o la indiferencia que hay en los hospitales queda el sabor amargo? Y la pregunta, si hubiera tenido tal o cual cosa. Una pregunta que yo creo que dentro de ella hay como muchos elementos. Lo primero que me gustaría compartirles, y creo que el momento es valiosísimo, señalar que el que desea ayudar a otros es necesario y fundamental que iniciemos esa ayuda con nosotros mismos. No podemos dar ni compartir lo que no tenemos y con lo que no contamos. El dolor, como bien nos mencionaba el doctor Da Costa, se hace más llevadero en la medida en que yo tengo a alguien con quien compartir. Yo le digo a mis pacientes que la vida es como un gran supermercado en el que nosotros de alguna manera
vamos con esa carreta llevando cosas e incluyendo cosas que cada una de las personas con las que nosotros nos vinculamos, nosotros vamos depositando en la carreta. Y yo le pregunto, en la vida nosotros somos muchas cosas y somos principalmente protagonistas de nuestra vida. Nosotros somos mamá, somos hijos, somos hermanos, somos tíos, somos vecinos, somos compañeros de trabajo, caminamos en una comunidad en la parroquia. Y en cada uno de estos contextos, yo les pregunto a los pacientes, si ahora decimos, ¿qué nota? Si yo te tengo que poner una nota en cada uno de los contextos de mi vida, por ejemplo, les pregunto a las mamás, ¿qué nota tenemos, mamá, de 1 a 10 cuando 10 es la nota máxima? Si yo le pregunto a la pareja de 1 a 10, ¿qué nota tenemos como pareja? ¿Qué nota tenemos como padres de 1 a 10? ¿Y saben qué es lo más curioso? En la mayoría de los pacientes, y yo le digo a los pacientes, imagínense que cada uno es como un circuito cerrado, en donde usted está viendo el actuar que tenemos nosotros en nuestras vidas. ¿Qué nota usted se va a poner como mamá, como hija, como hijo, como compañero de trabajo? ¿Y saben qué me encuentro con la mayoría de los pacientes? Que el yo, que ese ser que se llama yo, está en miseria. Y que a esa pantalla de televisión que se llama yo, generalmente no atendemos. Y que difícilmente desde esa perspectiva yo voy a poder ayudar a otras. Imagínense ustedes, por ejemplo, en una situación de dolor, que le puedo yo decir a una mamá, perdió un hijo, desde esa miseria en la que yo me encuentro, de nutrir mi alma, poder apoyar una situación que en la vida técnicamente ni siquiera tiene nombre. Nosotros sabemos que cuando las esposas pierden al esposo, pierden a la pareja, eres viuda, eres viudo. Que cuando los hijos pierden a sus madres, al padre, se le llama huérfano. Pero cuando una mamá pierde un hijo, cuando un padre pierde un hijo, esto no tiene nombre. Entonces, una de las cosas a las que estamos llamados hoy y obligados hoy es atendernos y a nutrir periódicamente, diariamente, a nutrir el alma. Aquí la pregunta que nos hacen básicamente es, ¿cómo se trabaja el dolor en tiempos de pandemia? Y el doctor Da Costa nos habló de los cambios. Pues una de las cosas que tenemos que aprender en esta nueva normalidad, que es el nombre que se le aplica al contexto, es que tenemos que tener algunos cambios. Tenemos que a nivel, por ejemplo, de psicología, todos nosotros debemos y tenemos la obligación de cerrarlo. Entonces, si esa situación se queda abierta, si yo no logro cerrar ese vínculo, esa relación de afecto que tenía con ese ser amado, y queda técnicamente abierto, entonces usted va a seguir vagando por ese mundo, no solo con el vacío de eso, de usted, sino también de aquello que perdió. Entonces necesitamos hacer esos cierres. Técnicamente hablando, el doctor nos proponía, por ejemplo, lo de la carta al ser querido, y ojo, yo recomendaría aún más que ojalá fuera un especialista en pérdidas y duelo, que fuera un profesional de salud mental y sobre todo que tuviera algún tipo de caminar en este proceso. Porque ¿cómo podemos cerrar la muerte de un hijo? Técnicamente hablando. Aquí y el cuerpo. El cuerpo grita lo que la boca calla. Y nosotros a nivel de país y a nivel mundial tenemos deudas que saldar, temas que cerrar. No solamente hemos tenido pérdidas de seres queridos, sino de una variedad de cosas que ni siquiera le tenemos nombre y no podemos identificar. Terapéuticamente hay algunas herramientas que podemos
hacer para hacer ese cierre de ese ser amado, pero lo primero que tengo que integrar es trabajar el yo, nutrir el alma. Y no solamente la mirada es para aquel que pierde el ser querido, sino para aquellos que de alguna manera tenemos la intención de ayudar. Tenemos que sanar las heridas nuestras, para poder apoyar y ayudar a los demás. Aquí hay otra preguntita también. Dice, de acuerdo a su experiencia, ¿cuáles serían los factores ante el aumento de suicidio en adolescentes? Una de las cosas que nosotros como adultos estamos haciendo hoy en día es que les estamos dando, sobre todo a niños y adolescentes, demasiada información. Y otra de las cosas que estamos pendientes es que no les estamos diciendo a ellos qué hacer con ellos. ¿Cómo lo hacen? Yo diría que hay una respuesta sencilla y básica que se llama disciplina con amor. Nos estamos yendo a los excesos de ser padres pasivos, de ser padres permisivos. Y estos excesos nos están llevando a una falencia, a una flaqueza de lo que realmente necesitamos los seres humanos, y es que es el amor. Nosotros empezamos a ser desde el vientre de nuestra madre y vamos a hacer cosas desde todo aquello que aprendimos desde aquí, independientemente de las cosas que nos ha brindado el ambiente, y definitivamente ese hacer es el que va a permitir que nos transformemos. En muchos momentos nosotros conocemos a seres humanos que los conocemos en un invierno en sus vidas y nos hacemos jueces de eso. La invitación o lo que todos deseamos es a conocer a los demás en esa primavera, en ese atardecer. Sin embargo, el llamado en la tarde de hoy es que tengamos ese amor y esa compasión, contigo, compasión. Puedo escucharte desde la escucha activa, que es el 80%, pero también con esos ojos de amor. A veces conocemos a personas en el invierno de su vida y no es que sean hostiles ni que sean malas, es que están pasando por alguna situación de pérdida en su vida y que lo que necesitan es mucho de escucha, pero sobre todo de mucho amor. Agradezco. Muchas gracias. Gracias a la licenciada Rita Barrera de Segura. Estamos cortos de tiempo, así que vamos a seguir con la siguiente exposición. Recordarles que los especialistas de apoyo de salud van a estar aquí con nosotros durante la tarde, así que si en algún momento pueden acercárseles y hacerle algunas consultas para algún tipo de orientación, ellos están aquí con nosotros acompañándonos precisamente para ese rol. Darle las gracias en esta actividad, por supuesto, a grupos como Radio María, Radio Hogar, Radio María Claret, que nos apoyaron durante la promoción de esta actividad y siempre están disponibles para las obras del Señor. El siguiente expositor